Hay cantantes, hay bailarines, hay estudiosos, hay curiosos, hay gente de muchas formas de afrontar la vida, ¿no? Y entonces, bueno, voy a procurar, como cuando lo hacía en la radio, pensando en el diverso público que estaba al otro lado, ¿no? O sea, que no hablaba para una capilla de gente enterada, sino que en general, ¿no? La edición es preciosa, tengo que decir, y es bellísimo lo que ha hecho el colega que se dispuso a hacer dibujos alusivos, sobre todo a los tangos que hay representados, porque bueno, hay 14 poetas, 2 mujeres extraordinarias entre ellos, y de esos 14 hay una semblanza, más o menos lo que yo considero que distingue a ese autor, y en segundo lugar la obra, una semblanza general de la obra, y luego un tango que lo he elegido para despiezarlo. Entonces está el tango y está el dibujo de Nicolás Picato, que es importantísimo en el libro, y en último término una recomendación para, digamos, ilustrar eso de lo que se está hablando. O sea, una versión que yo considero la mejor, pero digo que hay otras, entonces que conviene escuchar esa y escuchar otras, y que a todo el mundo le es muy fácil porque está todo en internet, ¿no? Bueno, habla del tango canción este libro, pero hay que tener en cuenta que antes que canción, durante unos 40 años, el tango fue música y baile. Incluso alcanzó esplendor en Europa, en América, en una época en que se habló de la tangomanía. Se tangueaba en la tarde, en el matiné, se tangueaba en la cena, entre plato y plato se tangueaba, y se tangueaba después de la cena en el trasnoche, ¿no? Importante tener en cuenta el trasnoche, porque ciertamente el tango forma parte de esa maravillosa conquista del espíritu latino, que es la conquista de la noche. Se está perdiendo un poco y lo estamos padeciendo, nos estamos indignando unos cuantos, porque realmente en la noche es cuando hemos hecho las cuestiones artísticas más importantes de la latinidad, ¿no? Y cuando digo latinidad, digo Mediterráneo, digo cultura greco-romana, etcétera, etcétera, ¿no? Los aires del sur siempre han buscado en la noche la mejor inspiración. Bueno, el tango fue música y baile, y curiosamente yo voy a dar algunas claves, porque evidentemente es para un seminario esto, pero algunas claves fundamentales, y es que nace el tango cuando empieza la inmigración en Argentina y en Uruguay. Esto es fundamental, o sea que sin la inmigración es inconcebible el tango. La inmigración mayoritaria de la cuenca del Mediterráneo, o sea, italianos, españoles, y luego árabes, judíos, rusos, etcétera, etcétera, franceses, alemanes, del sur. Pero básicamente la gran inmigración, que son unos 6 millones de personas en menos de 50 años. Empieza en el 1880 el tango y la inmigración. Entonces, ha de tener mucho de eso, ¿no? Y en efecto, surge, como antes se decía, a la intemperie, surge en la calle, surge sin, digamos, sin indicaciones de ninguna índole. Lo crea la gente que ha llegado al Río de la Plata y que para
digamos, organizarse la vida, se va dotando de una serie de herramientas autogestionadas. O sea, una de las cosas fundamentales que se hacen cuando llega la gente a Buenos Aires es crear la Casa de Socorros Mutuos, porque el Estado argentino y el uruguayo fomentaban la inmigración, incluso pusieron agencias de inmigración en Europa, pero bueno, cuando llegaban allá, muchas promesas eran vanas promesas. O sea, la tierra ya estaba asignada a los terratenientes nativos y bueno, y no estaba el Estado preparado para recibir ese aluvión de inmigrantes, ¿no? Entonces se crearon las casas de socorros mutuos, que las creaban los propios inmigrantes, para resolver un montón de cosas, ¿no? Sanidad, cultura, encuentros, y siempre en la casa de socorros mutuos, no solo de las nacionalidades, sino hasta de las ciudades y de los pueblos, había un salón de baile. Porque, en efecto, se suele decir que, bueno, que el tango gestiona la tristeza, la nostalgia, etcétera, etcétera, y eso es muy pobre de decir, porque una de las teorías, de las tesis que sostenemos en este libro es que fue la necesidad de fiesta la que agregó a la gente, la que reunió a la gente y la que hizo inventar el tango. La gente necesitaba bailar, necesitaba divertirse, necesitaba encontrarse, necesitaba celebrar el hecho de estar en un nuevo lugar del mundo, ¿no? Había dejado muchas cosas en la tierra nativa y entonces, bueno, en el nuevo sitio también la fiesta, ¿no? La mayoría eran jóvenes y, bueno, más hombres que mujeres, ¿no? Entonces la fiesta corría por las venas, por el aire y por el deseo de los recién llegados. Se mezclan con los criollos y es que, bueno, surge el tango, que es una originalidad realmente absoluta en el plano universal. Es la danza del abrazo, se abrazan para bailar. He investigado iconografías de pinturas, de relieves, de bajorrelieves, de alto relieve, esculturas, etcétera, etcétera, de la cultura egipcia, de la griega, de la latina, etcétera, etcétera, y en ningún sitio hay una representación de dos que se abrazan y se desplazan al son de una música. Todas las danzas, todos los bailes que hay son de parejas separados o a lo sumo entrelazados, que es cuando empieza el baile en Europa de la pareja entrelazada, pero abrazada en ningún sitio. El tango crea una iconografía absolutamente nueva. Por eso un filósofo peripatético de Argentina dijo, el tango es un invento de aquí, es lo único que hicimos sin consultar a Europa. Y es absolutamente cierto, ¿no? O sea, el tango surge ahí y el hecho fundamental es el abrazo. Aquí hay bailarines y saben qué es lo que estoy diciendo y no puedo decir una cosa que no sea cierta, ¿no? Es el abrazo que incluye la improvisación en la danza. O sea, si uno mira un horizonte de tangueros bailando, ve que cada pareja lo hace distinto, ¿no? O sea, no es una coreografía que se repita, sino que la compañía con la que uno está, el aire, la música, la inspiración, dicta distintas figuras, distintas creaciones, ¿no? Pero bueno, era baile, era música, se consolida como música y como baile, cruza varias veces el charco y no encuentra la palabra. Claro, había palabras muy diversas en Buenos Aires, ¿no? Y no estaba el Instituto Cervantes para aprender español, se aprendía en la calle, ¿no? Muchas teorías hubo de que esa modalidad porteña de hablar, que
que se llama lunfardo, o sea, esa jerga, ¿no?